Buenos días con los presentes. 10:02 del día 23 de septiembre se constituyen de manera virtual las magistradas del segundo juzgado penal colegiado permanente para continuar con la audiencia de juicio oral respecto de la reparación civil en el expediente 2533 del año 2023. Solicitamos por favor a las partes que se acrediten. Ministerio Público. Muy buenos días, señora magistrada. Muy buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Carla Castro Herrera, fiscal provincial, el segundo despacho de la Sexta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro, con los demás datos ya consignados en autos. Téngase para acreditar al Ministerio Público, doctor. Gracias. Actor civil. Sí, señorita magistrada, buenos días con usted, buenos días con todos los miembros del colegiado y todos los presentes. Mi nombre es Lisindira Trujillo Roldán, soy defensora pública del área de defensa de víctimas Lima Centro, con número de colegiatura 07469 del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y demás datos procesales consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias, doctora. La defensa del acusado. Sí, señorita directora de debates, muy buenos días con los demás integrantes del colegiado, buenos días con los demás presentes, por parte de la defensa pública, abogada Andrea Cortijo Castro, con CAL 70589, con casilla electrónica 83905 y con domicilio y con datos consignados en sesiones anteriores. Gracias. Por la señora madre de la Oxisa, por favor, su nombre. Buenos días, mi nombre es Cintia Macharé Sáenz, mi nombre es Caterina Gómez. Gracias. El acusado, por favor, su nombre. Gracias. Entonces vamos a continuar con la actividad probatoria. Para el día de hoy estaba programada entonces la declaración de la psicóloga María Berta Trejo Cabana. ¿Se encuentra presente? Buenos días, señora magistrada, colegiado, muy buenos días. Sí, me encuentro presente. Su documento de identidad, por favor. Sí, bueno, si se puede visualizar por allí. Muy amable. No. Gracias. Me indica igual su número, por favor. Sí, me presento, mi nombre es María Berta Trejo Cabana, número de DNI 42550055. Registro en el Colegio Psicólogos del Perú, número 14.415. Mi cargo es psicóloga forense de la Dirección Distrital de Defensa Pública de Lima Centro, dirección Avenida Contumazá 846, oficina 401, Lima. Ya. Dígame, por favor, ¿de qué universidad es usted? Y su Sí, yo soy egresada, titulada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como psicóloga y, bueno, también de la Universidad Nacional Federico Villarreal en la especialidad de psicología forense. Mi número de colegiatura en el Colegio de Psicólogos del Perú es 14.415. Muy amable, gracias. ¿Es usted católica? Sí, señora magistrada. Vamos a tomarle entonces el juramento de ley. ¿Ya? Su mano derecha de esta manera nos indica si usted jura por Dios contestar con verdad a las preguntas que se le va a formular en esta audiencia. Sí, juro. Se le presente a la profesional que en caso el juzgado advierta falsa declaración, remitirá copias certificadas al Ministerio Público para la denuncia penal correspondiente. Va a ser usted examinada primero por la defensa del actor civil y luego por la defensa del acusado. Si usted no entiende una pregunta, por favor, nos hace saber para poder aclararlo. Si correcto. Palabra objeción, igualmente no conteste y espere las indicaciones. ¿Me entendió? Correcto, señora magistrada. Gracias. Señorita abogada, por favor, hay que colocar la pericia para efecto de su ratificación. Gracias, señorita magistrada, con su permiso. Sí, doctora, la estamos esperando para que comparta la pericia.
Sí, sí, doctora, estoy presentando algunos problemas técnicos, no sé por qué me parecen. Estoy en eso, estoy en eso. Había entendido, gracias. Doctora, ¿me confirma si se visualiza, por favor? Ya, sí, sí se visualiza informe pericial de psicología forense número 052-2024 JUS de GPAJ de DPAJ Lima, practicado por María Berta Trejo Cabana. Ya, el evaluado José Félix Gómez Pastor. Baja, por favor. ¿Él es el padre de la Oxisa, señorita abogada? Sí, doctora. El relato, antecedentes, historia familiar, metodología, técnicas, análisis, interpretación, conclusiones, indicadores de afectación, indicadores de vulnerabilidad, rasgos de personalidad, recomendaciones. ¿Se ratifica, señorita psicóloga, en su contenido y firma? Sí, señora magistrada, me ratifico. Ya, correcto. Podemos empezar entonces. Ok. Gracias, doctora. Un momento que dejo de compartir, por favor. Buenos días, doctora Trejo. Soy la abogada Liz Indira Trujillo Roldán. Soy defensora de la parte agraviada que se encuentra debidamente constituida en actor cívico. Bien, para que nos pueda responder las siguientes preguntas, por favor. ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene? Yo tengo como psicóloga aproximadamente 15 años y como psicóloga forense 10 años en la labor como psicóloga forense en la institución. Gracias, doctora. Mi siguiente pregunta es para que nos pueda mencionar, por favor, si usted cuenta con especialización en peritajes forenses. Sí, yo cuento con una segunda especialidad en psicología forense y criminología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. También tengo diplomados en peritajes forenses, valoración de afectaciones psicológicas, valoración de daños psíquicos en víctimas y otros. Muchas gracias. Bien. Para que nos pueda precisar, por favor, si en alguna oportunidad sus informes psicológicos, ¿no? Sus informes periciales han sido observados. No, ninguna. Bien. Yéndonos al caso en concreto y a su informe psicológico expuesto hace un momento, ¿cuáles son las técnicas e instrumentos que usted ha utilizado para realizar este informe? El informe pericial de psicología forense número 052-2024-JUS/PGDPAJ-DDPAJ Lima ha sido elaborada por la suscrita y el método que yo he aplicado consiste en primer lugar, en una entrevista psicológica forense, la cual está detallada y nos brinda información en el relato, la observación conductual, que también nosotros observamos cambios de comportamiento mientras la persona va a ir describiendo el motivo de evaluación. Se aplica pruebas psicológicas, las cuales están detalladas. Se han aplicado 2 instrumentos, uno de ellos para ver las características de personalidad y algunos síndromes clínicos, y el otro para evaluar indicadores emocionales. Y finalmente se saca todos los resultados, se interpreta y se va a integrar dando respuesta a la solicitud requerida para el presente informe pericial. Muchas gracias. Y ahondando en la observación de conducta, ¿no? La observación conductual, ¿nos podría, por favor, relatar qué conducta ha mostrado el evaluado? Sí, correcto. Dentro de la conducta observada durante el proceso de evaluación,
Bueno, se presentó una persona de estatura baja, tez mestiza, el cabello lo tenía corto, generalmente su aspecto general iba acorde también con el adecuado aseo personal y un aliño. Vestía de acuerdo a las condiciones climáticas del momento. Lo importante, cabe resaltar, es que al momento de abordar el motivo de evaluación, entonces él presentaba ciertos indicadores conductuales, tales como un tono de voz bajo, momentos en que tenía quiebre de voz, se expresaba llanto, ¿no? Esas reacciones emocionales se daban cuando relataba el motivo de evaluación. Y luego se podía reincorporar cuando se tocaba otros temas, ¿no? Entonces, finalmente concluyó el proceso de evaluación mostrando una actitud colaborativa durante todas las sesiones establecidas. Gracias. ¿Cuáles son las conclusiones a las que usted arribó, por favor? Sí, en el informe detallado, las conclusiones a las cuales arribé son 3. Una de ellas es que al momento de la evaluación, la persona de José Félix Gómez Pastor presenta indicadores de afectación psicológica del tipo emocional, cognitivo y conductual, que eran compatibles al hecho motivo de investigación. El otro punto que también se encargó peritar es los rasgos de personalidad, los cuales en la persona tienen una tendencia a la evitación, a la melancolía y generalmente expresa de manera somática cuando se enfrenta a situaciones estresantes que rebasan sus recursos de afrontamiento. Y como último punto, también se ha podido valorar que existen indicadores de vulnerabilidad en esta persona evaluada vinculadas a las características de personalidad. Gracias. Bien, la siguiente pregunta y en base a la primera conclusión, ¿no? Respecto de la presentación de indicadores de afectación psicológica, ¿sí nos podría precisar, por favor, cuáles son estos indicadores o, en todo caso, cómo se manifiesta esta afectación psicológica? Sí, doctora. Los indicadores observados y valorados al momento de la evaluación también se están detallando en la discusión forense, ya que la persona refirió como motivo de evaluación el suceso acontecido a su hija. Describió la relación que tenía con su hija, la cual la ha expresado de manera significativa, porque era, digamos, una hija con la cual tenía bastante nexo emocional, y frente a la noticia, al suceso que se dio para esta persona, que su vínculo es el ser del padre, rebasó, digamos, ¿no?, sus recursos de afrontamiento y él lo vivenció como algo traumático. Y se fue expresando esta situación, en primer lugar, a nivel emocional, con un malestar psicológico. Entonces empezó a sentir aflicción, tristeza, preocupación, tensión, irritabilidad, tendencia al llanto, el cual se ha ido observando también de manera conductual. Es por eso que detallé que la persona lloraba, sollozaba, tenía quiebres de voz. Esos son indicadores conductuales que se daban cuando la persona relataba precisamente los hechos acontecidos. Los otros indicadores también son cognitivos, ya que la persona se sentía desesperanza, tenía pensamientos recurrentes, ¿no?, nostalgia por la pérdida de su hija. Y el curso de estos indicadores, tanto emocional, cognitivo, conductual, han sido recurrentes. Al momento que se evaluó, se ha podido valorar de esta manera. Y han ido alterando muchas áreas de funcionamiento. Es por eso que se ha determinado que esa persona sí está afectada psicológicamente, porque ha ido alterando, ¿no? ¿Qué áreas? Por ejemplo, el área personal, porque ahí ha referido incluso cómo ha ido afectando de manera en su día a día, e incluso en su trabajo, en la falta de concentración, a nivel de las relaciones familiares, a nivel social también, porque frente a este hecho ha ido limitando muchas actividades que normalmente tenía, ¿no? Y generalmente todo lo asocia al vínculo que tenía con su hija y la nostalgia es constante. Entonces, es por eso que se ha ido determinando y también se ha ido corroborando estos indicadores a través de los instrumentos psicológicos aplicados, los cuales también nos han mostrado que sí existe, digamos, esos indicadores descritos en la discusión forense. Muchas gracias. Toda esta afectación emocional que ha presentado el padre, ¿no?, y que nos acaba de relatar,
¿Qué tipo de tratamiento psicológico requiere, ¿sí?, para la superación, digamos? Como parte de las recomendaciones también establecidas en el peritaje, se ha sugerido la atención psicoterapéutica. Es decir, la atención psicoterapéutica quiere decir que un profesional especializado en psicoterapia tiene que brindarle las sesiones de acuerdo a la evaluación que haga de la persona en su momento. También se ha sugerido una evaluación psiquiátrica, ya que la persona en el relato y en la historia que se ha realizado, en la historia personal, en la historia familiar, ha comunicado que hay problemas en el apetito, en la falta de concentración, ¿no? Entonces, esos indicadores se necesitan ser evaluados, ya que el psiquiatra, para que pueda determinar si la pertinencia o no de algún tipo de medicación. Teniendo en cuenta también que la persona en el relato refirió que había pasado sesiones con una psicóloga de la posta de su zona, ¿no? Lo pueden verificar en la página 3 de ese peritaje. Cuando se le preguntó si ha recibido algún tratamiento médico, refirió que había tenido sesiones, ¿no? Entonces, y es importante que continúe y pueda ser precisamente ya evaluado por la psicóloga especialista en psicoterapia para determinar cuántas sesiones o el tipo de tratamiento que necesita, pero sí requiere, como yo le he puesto en la sugerencia, que pueda acceder y continuar con una atención psicoterapéutica. Bien, ¿y es posible establecer un costo aproximado de este tratamiento? Bueno, el costo va a depender del especialista a quien recurra la persona. Entonces, eso es muy variable. Y además hay varias corrientes psicoterapéuticas que el costo varía. Por eso es necesario que sea evaluada o incluso tener el documento que allí el señor ha referido que ha pasado una evaluación, ¿no? Psicoterapéutica, que haya dado sesión. Entonces, sería importante también saber ello y, como le digo, la especialista finalmente va a determinar cuántas sesiones son y también el costo, ¿no? No sé si puede ser tanto a nivel privado o a nivel público, ya eso depende también de cada persona y los accesos que pueda tener. Gracias. Si por favor nos podría indicar cuáles son los efectos de presentar esta afectación que nos ha mencionado y no recibir tratamiento. Claro, los efectos, como había comentado, se están visualizando durante el proceso de evaluación en el área personal, en el área familiar, en el área social y en el área laboral. Y esto ha sido determinado no solo por el relato, sino también en los instrumentos aplicados. Y ahora, cuando menciona que lo que necesitaría, ¿no?, para que pueda superar, definitivamente necesita la persona poder trabajar todos estos indicadores descritos para que nuevamente pueda adaptarse a una situación nueva. Pues incluso hay una frase que es muy importante recalcar y que lo dijo la misma persona, que decía que él incluso evita situaciones que recuerdan en este caso a la persona fallecida. Entonces trata de pasar rápido, tiene tristeza, tiene ira, dice no disfruta la alegría como antes. Entonces, esos indicadores son emocionales y necesitan ser trabajados a fin de que estos no se cronifiquen en el tiempo, ¿no? Si bien es cierto, la persona se estableció que el curso es recurrente, es decir, viene por un momento más, luego menos, pero está allí presente. Entonces necesita que la persona sea trabajada para que pueda nuevamente adaptarse a una nueva realidad, porque es una realidad distinta, la cual él la vivenció en su momento como traumática y hasta la fecha de la evaluación lo seguía, digamos, alterando, ¿no? Muchas gracias. Finalmente, la afectación psicológica que presenta el padre de Caterine podría deberse a otros motivos que no se ha hecho materia del presente proceso. No, porque a mí se me ha encargado valorar la afectación psicológica en relación a los hechos motivo de investigación, y es en ese sentido que se ha evaluado. No se ha, digamos, tocado otros puntos, si bien es cierto, hay antecedentes que están detallados allí, pero no lo han movilizado tanto como este proceso, bueno, el motivo de investigación. Entonces, por eso que se está determinando que lo que él ahora está experimentando es compatible al hecho motivo de investigación. Perfecto, muchísimas gracias. He culminado con mi interrogatorio, señorita magistrada. Muchas gracias. ¿La abogada del acusado?
Sí, doctora, muchas gracias. Buen día, doctora Trejo, ¿me escucha? Buenos días. Sí, doctora, buenos días. Buen día. Doctora, le voy a realizar unas cuantas preguntas, siendo pues la primera en este caso, para que nos diga, desde su experticia, ¿cómo definiría la personalidad? Bueno, yo puedo describir la personalidad del sujeto a quien he evaluado. Si la pregunta se refiere a la persona que he evaluado, yo le puedo responder. Respóndanos, por favor, doctora. Entonces, sí, las características de personalidad de la persona a quien evalué, que es José Félix Gómez Pastor, tienen una tendencia a la evitación, a la melancolía y a la expresión somática, ¿no?, frente a situaciones que rebasan sus recursos de afrontamiento. Entonces, y esas mismas características se determinan que son indicadores de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta persona, si pasa una situación traumática, pues precisamente se van a incrementar estos indicadores, ¿no? Y eso es lo que se ha ido visualizando. Es por eso que cuando se evalúa afectación psicológica, siempre también se toma en cuenta la personalidad. Correcto. Doctora, y de forma general, ¿cómo definiría la personalidad en todo caso? Como le digo, a mí me han encargado definir la personalidad de José Félix Gómez Pastor. No estoy dando un conocimiento teórico general, ¿no?, sino algo preciso. ¿Qué es lo que me han pedido en esta oportunidad? Bien, doctora. Siendo así, en todo caso, nos podría responder para que diga, en el estado previo al evento, ¿cómo se describiría? A ver, un ratito, por favor. Ya. A ver, la siguiente pregunta. Usted ha referido en este caso los patrones de personalidad más notables, ¿no?, de riesgo, que en este caso son el esquizoide, ¿correcto? Indicando pues una tendencia a presentar dificultades al experimentar e identificar sus emociones, disminuido interés en las relaciones sociales, pudiendo mostrarse distante, melancólico, tendencia a experimentar el malestar emocional como un estado permanente, con limitaciones al experimentar placer o emociones positivas, ¿no? En este caso también ha señalado, tiende a ser pesimista, con poca motivación, ¿no? Mi pregunta es, ¿usted ha señalado todo ello dentro de este informe? Es correcto, eso es lo que cuando yo he evaluado a la persona, al momento de la evaluación, ha presentado esas características. Correcto. Para que diga, en todo caso, según lo señalado, esta tendencia a presentar dificultades al experimentar e identificar sus emociones, disminuido interés en relaciones sociales, pudiendo mostrarse distante, melancólico, tendencia a experimentar el malestar emocional como un estado permanente, con limitaciones al experimentar placer o emociones positivas, ¿no? En este caso tiende a ser pesimista, con poca motivación, y ahí va mi pregunta, ¿forma parte del repertorio conductual del peritado? Allí, como usted misma lo ha detallado, son indicadores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene tendencias a esas características, pero las cuales se van, y al momento de evaluar, se ha visto que estas tendencias, si bien es cierto, tiene dificultad para identificar sus emociones, frente al hecho traumático ha rebasado esas características. Entonces, ya ha superado esas características que él tenía y es por eso que está manifestando ya estos indicadores. Correcto, doctora. En todo caso, nos confirma su respuesta que forma parte del repertorio conductual del peritado. Son indicadores de riesgo. O sea, no necesariamente es el 100%, ¿no? Entonces, son indicadores, como ahí dice, de riesgo. Tiene características, así como tiene otras características, como también ahí se está detallando, ¿no? Tiene el tema de que es pasivo ante las, digamos, a las relaciones sociales, o sea, son características que él tiene, pero frente al hecho que se ha ido investigando, se ha observado que esas características, por el contrario, lo han vuelto vulnerables. Por eso que se ha puesto en las conclusiones que hay indicadores de vulnerabilidad asociadas a sus características de personalidad, ¿no? Entonces, a él un hecho traumático lo va a afectar distinto que a otra persona que no tenga esas características de riesgo. Entonces, por eso que esta persona es vulnerable a esta situación. Y así en todo caso está confirmando lo señalado. Correcto. Ahora, para que nos diga, usted ha señalado que el patrón melancólico, tendencia a experimentar el malestar emocional,
limitaciones al experimentar placer o emociones positivas, tiende a ser pesimista con poca motivación. En este caso, ¿se presentan como un estado permanente en el peritado? No es permanente, es una tendencia. O sea, ¿qué quiere decir? Depende de las situaciones. Y estas son características que lo hace a él vulnerable. O sea, todas esas características son indicadores de vulnerabilidad finalmente, ¿no? Que también se tiene que valorar. Entonces, lo hace vulnerable a él. Son tendencias, no necesariamente se tiene que presentar sí o sí. Puede darse de acuerdo a la situación o a la situación estresante, a la situación traumática o a la situación que se presenta. En todo caso, me está indicando si presenta un estado permanente en el peritado. No le entendí su respuesta, doctora, porque mi pregunta es concisa. Sí, o sea, a ver, sí respondió que no es permanente y luego lo explicó. Correcto, muchas gracias, doctora. Díganos, para que nos diga, ¿usted valoró las competencias adaptativas del peritado previo al evento? Por supuesto, en la historia personal y familiar se puede observar ello. Correcto. Díganos, usted ha señalado que el peritado sufre de hipertensión, asma, tiene un mal cardíaco, se encuentra medicado con lorcetrán, albidopino. A raíz de ese problema, la depresión le sube, hipertrofia también ventricular, ¿no? Indica pues que también lo operaron del tendón hace 6 años. ¿Es lo que ha indicado dentro de este informe? Son los antecedentes. Discúlpeme, sí, la abogada está argumentando, ¿no? Y está leyendo, de hecho, información que ya está dentro del informe únicamente para que se corrobore. No encuentro la pregunta. Ok, ya respondió la perito y en todo caso vamos a recomendarle a la señorita abogada que realice preguntas precisas, ¿sí? Por favor. Gracias, continuamos. Ya, doctora, muchas gracias. Doctora, ¿cuáles son las características emocionales y cognitivas que presentan una persona con una dolencia cardíaca? En este caso, de acuerdo a su experticia, ¿nos podría señalar? No, porque a mí no me han solicitado valorar el tema cardíaco y tampoco es mi competencia determinar primero el tema médico. Es importante que un médico lo valore. Correcto. De acuerdo a su experticia, ¿nos puede señalar en este caso si las personas cardíacas sufren de depresión? No podría asegurar porque necesito evaluar a las personas. No puedo de manera subjetiva mencionar alguna conclusión. Derechos humanidades contra los derechos humanos, sobre la vida, el cuerpo y la salud, y tiene sus activas condenas. Díganos, doctora Trejo, ¿nos puede indicar cuál fue el impacto psicológico en este caso del accidente de tránsito, ¿no?, que tuvo pues el señor José Gómez Pastor, conforme ha señalado dentro de este informe? Sí, doctora, sí, en todo caso, para que nos precise la pertinencia de la pregunta. ¿Impacto en qué? ¿Podemos traslado, señorita abogada? Consistía en desapariciones forzosas de varios civiles. Sí, doctora, en este caso, pues nuestro objetivo es averiguar de acuerdo al evento materia de investigación y la afectación psicológica, cognitiva y conductual. Por ese motivo se le está realizando las siguientes preguntas. Igualmente también se puede aportar Ya, el juzgado va a declarar fundada, está oponiéndose porque solamente precisó que le corra traslado respecto a la pertinencia, señorita doctora Civil. Sí, doctora, me estoy oponiendo porque es una pregunta impertinente. Ya, fundamente, no, por favor. Fundamente, doctora, actor civil. Doctora, es impertinente en tanto no tiene que ver con el objeto, materia de debate. No guarda relación con el objetivo del interrogatorio. Ya, ok. El juzgado entonces va a declarar fundada la objeción, toda vez que, bueno, al inicio se le preguntó a la defensa del acusado cuál era la pertinencia. Indicó que era para determinar cuál es su grave afectación, pero sin embargo, esto no ha sido materia del debate. En el interrogatorio directo, la actora civil no le ha formulado preguntas respecto a este aspecto. Y además no resulta pertinente tampoco, por cuanto ese hecho de el que ha mencionado la defensa
sobre un accidente de tránsito, pues no es materia de este debate oral, señorita abogada. Por favor, reformule su pregunta o continúe con su siguiente pregunta. Doctora, muchas gracias, doctora. En todo caso, voy a realizar la siguiente pregunta. Doctora Trejo, por favor. ¿Cómo ha establecido la relación causal entre indicadores de afectación psicológica, emocional, cognitiva y conductual y el hecho motivo de investigación, si es que no ha considerado las victimizaciones previas, como el haberse estrellado con el camión, la denuncia por atropello, la denuncia por agresión, que en este caso pues se producieron por su naturaleza un impacto psicológico? ¿Puedo responder? Bueno, en primer lugar, como menciono, el objetivo que se me ha solicitado evaluar es los indicadores asociados al motivo de investigación, o sea, al actual. No se me ha pedido valorar, digamos, si fue por otros hechos. Si bien es cierto, se consideran como antecedentes y se ha visto, como vuelvo a repetir, en la observación conductual, en las pruebas, que el señor presenta las alteraciones descritas cuando relata, cuando se aborda el motivo de evaluación actual, más no frente a otros hechos de su vida antecedente. Correcto, doctora. Doctora, dentro de este informe también ha realizado un inventario de depresión BD1-2, según lo que se aprecia. ¿Nos puede indicar, por favor, para poder comprender en este caso, cuáles son los grupos de esta calificación? Claro, este inventario de depresión tiene alternativas que empiezan a describir los principales criterios de lo que son, digamos, el estado anímico de tipo depresivo. Entonces, en esos grupos, por ejemplo, hay tristeza, hay pérdida de placer, si hay pesimismo, irritabilidad, cambios en el apetito. Entonces, se empieza a entrevistar a la persona preguntándole por cada grupo y la persona va a ir describiendo cuál es, si tiene esos indicadores o no. Finalmente se hace la calificación y se obtiene un rango que la prueba lo ubica en cierta categoría, ¿no? En las cuales están descritas. Entonces, Sí, doctora. Mi pregunta fue específica. ¿Nos puede señalar en este caso cuáles son esos grupos de la calificación BD1-2? Claro, son 21 grupos. Le empiezo a detallar. El primer grupo es tristeza, pesimismo, caso, pérdida de placer, sentimientos de culpa, sentimientos de castigo, disconformidad con uno mismo, autocrítica, pensamientos o deseos suicidas, llanto, agitación, pérdida de interés, indecisión, desvalorización, pérdida de energía, cambios en los hábitos de sueño, irritabilidad, cambios en el apetito, dificultad de concentración, cansancio, fatiga, pérdida de interés en el sexo. Entonces, son todos los grupos del inventario. Doctora, dentro de este informe que usted nos ha señalado, arroja, pues, en este caso, pues, que el señor José Félix Gómez Pastor, para que me pueda entender, ¿no? Está, pues, en este caso con una depresión grave, ¿correcto? Siendo, pues... ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, termine, sí. Depresión grave señalado con un puntaje, en este caso, de 30. ¿Correcto? Correcto. Ya. Entonces, siendo así, vuelvo a realizar mi pregunta. ¿Cuáles son los 4 grupos de depresión de BD1-2? De acuerdo a este resultado. Por eso le digo, los grupos, ya le estoy refiriendo cuáles son los grupos y los cuales el señor ha obtenido el puntaje elevado, son en el grupo de pérdida de placer, sentimientos de culpa, autocrítica, llanto, indecisión, cambios en los hábitos de sueño, cambios en el apetito, dificultad de concentración y pérdida de interés en el sexo. Esos son los grupos. Doctora, no sé si no me dejó entender, ¿no? Bueno, de acuerdo a esto, vuelvo a repetir la pregunta. Usted ha calificado que el señor José Gómez Pastor se encuentra con depresión grave y ha arrojado, pues, un resultado, en este caso que es número 30. ¿Cómo así usted ha obtenido ese resultado dentro del grupo de depresión grave? ¿Y cuál es el mínimo y el máximo dentro de este grupo de depresión grave? Quiero que nos indique, por favor.
bueno, voy a objetar, en tanto es una pregunta confusa, ¿no? Hay diversas preguntas dentro de una sola. Ya, a ver, disgreguemos en todo caso, señorita abogada, yo le entiendo, me está indicando que le precise, hay un puntaje, lo que pasa es que le está explicando, porque parece que la respuesta no la ha dado según la pregunta que está diciendo. Según hay un puntaje, un mínimo y un máximo, entonces le está preguntando cuál es ese puntaje que ha recibido, en este caso el evaluado. Sí, el puntaje es de 30 y el rango es precisamente de depresión grave, según la prueba. Lo mínimo es 0, definitivamente. 0 indica que no existe, ¿no? De 0 a 13 es depresión mínima, de 14 a 19 es depresión leve, de 20 a 28 es depresión moderada y de 29 a 63 es depresión grave. Eso según el instrumento, es por eso que siempre se pone según el instrumento. Pero esto, y ahí se detalla cuáles son los indicadores de esa categoría. Hay que tener en cuenta que la prueba señala categorías y aparte son grupos. Cuando usted me preguntaba de los grupos, como le mencioné, le detallé que son los 21 grupos examinados y de esos 21 grupos examinados, los grupos que la persona ha salido con indicadores significativos son los que están descritos en el informe presente. Correcto, doctora, muchas gracias. En todo caso, de acuerdo a lo que nos ha brindado la información de la depresión grave que nos encontramos en un puntaje de 30 y prácticamente, de acuerdo a lo señalado, el puntaje mínimo y el puntaje máximo, en este caso, de acuerdo al resultado que es 30, nos encontramos pues ante un puntaje mínimo dentro de la depresión grave. Aquí la prueba no habla de puntaje mínimo para depresión grave, solo da rangos, o sea, solo da rangos. De 0 a 13 es depresión mínima. En todo caso, si se hablaría de depresión mínima, según la prueba, tendría que marcar de 0 a 13. Esa es la prueba. Yo no puedo dar una interpretación distinta porque la prueba tiene un manual. Si yo doy una interpretación distinta, estaría afectando, digamos, la confiabilidad del instrumento, ¿no? Correcto, doctora. Entonces, para que nos precise, dentro de la depresión grave, ¿cuál es el puntaje mínimo y el puntaje máximo? Es el rango. Doctora, sí, y aparte ya lo ha mencionado. Sí, ya respondió. Estar un poco más Correcto, doctora. Entonces, siendo así, he concluido. Muchas gracias, doctora. Ya. ¿El actor civil ha concluido? ¿Tiene algún redirecto? No, doctora. Ya, hemos concluido también. El colegiado no le va a formular ninguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Permiso. Puede retirarse. Ya. Señorita abogada, ¿su testigo está presente? Sí, doctora. Ya, a ver. Que ingrese. No la veo. Que ingrese, ¿ya? Porque no estaba en la plataforma, no está. Doctora, se encuentra presente. La testigo Carla Gabriela Vilora Parra. Ya, Sí, acabo de verla. Ok, gracias. Entonces, indíqueme su documento de identidad. 0025-39381. Grado de instrucción. Universitaria. ¿Qué ha estudiado usted? Histotecnología. Tecnología. ¿Dónde? En la Universidad Arturo Michelena, ¿Dónde queda eso? Venezuela. Usted es de nacionalidad venezolana. Sí. ¿Edad? 31. 31. ¿Tiene usted algún vínculo de parentesco con el señor acusado? Sí, soy su tía. Su tía. ¿Usted es hermana de su mamá o su papá? De su mamá. Hermana de su mamá. Sí. Ya. Correcto. ¿Su domicilio? Lima. Indíqueme su domicilio, su dirección completa. Ujú. Morales Duárez 364. Ya. Le voy a informar que, bueno, dado el vínculo de parentesco que tiene usted con el acusado, usted no está obligada a declarar. Es facultativo. El abogado del señor lo ha ofrecido y ha sido admitido su declaración. Pero entonces le preguntamos si usted es su deseo declarar. Sí. Ya, correcto. Entonces, bueno, no le vamos a tomar el juramento de ley dada el parentesco.
pero sí indicarle en todo caso que si usted escucha la palabra objeción, por favor no conteste y espere las indicaciones de la judicatura. ¿Sí? Si usted no tiene una pregunta, igualmente lo precisa para poder aclarar. Señorita abogada, puede empezar. Muchas gracias, doctora. Buen día, señora Carla Viloria Parra. ¿Me escucha? Sí, buen día. Buen día. Señora Carla, para que nos responda unas cuantas preguntas, por favor, que empiezo con esta. Para que nos diga, en este caso, usted, ¿qué grado de parentesco tiene con el señor Sergio Tarache Parra? Es mi sobrino. Sí, ya lo precisó, doctora, ya lo precisó. Le hice esa pregunta al inicio, justamente para verificar el grado de parentesco. Haga sus preguntas, por favor. Correcto. Señora Carla, para que nos indique, ¿qué grado de instrucción tiene su sobrino Sergio Tarache? Secundaria incompleta. Correcto. ¿Nos puede indicar a qué se dedicó su sobrino Sergio Tarache al llegar al Perú? Tuvo eventuales trabajos en restaurantes, en otras tiendas. Varios trabajos tuvo. Ya, El dominio. correcto. En este caso, ¿nos puede indicar dónde residió su sobrino Sergio Tarache al llegar al Perú? Él vivió conmigo aproximadamente 5 meses y de ahí él se mudó. Díganos, ¿tiene conocimiento si su sobrino Sergio Tarache tiene bienes muebles e inmuebles? No, ninguno, ni aquí ni en Venezuela. Ya. ¿Nos puede decir si su sobrino Sergio Tarache tiene hijos? Sí, tiene uno. ¿Qué edad tiene? 4 años. Correcto. Su menor hijo es el que figura en una imagen de Facebook que se encuentra pues dentro de la carpeta fiscal. Sí. He concluido, doctora. Muchas gracias. Actor civil, ¿va a formular preguntas? No, doctora, ninguna. Igualmente el colegiado no le va a formular ninguna pregunta. Puede retirarse. Muchísimas gracias. Gracias. Ya. Doctora, entonces quedaría un documento. Sí, doctora, solo un documento. ¿Me permite proyectarlo? Sí, claro. Gracias. ¿Me confirma si se aprecia? Sí, sí le vemos, pero le vemos no completo. Aquí está. Ya, ahora sí. Listo, doctora. Bien. Esta documental, dada que es bastante corta, voy a darle una lectura íntegra, por favor. Es una boleta de venta electrónica, el RUC 1045-9625-068 EB 0146, emitido por Rivera Oxas Lizeth Evelyn, cuyo domicilio es Girón Morro de Arica, 159, La Perla, Provincia Constitucional del Callao. La fecha de la emisión, el 29 de marzo del año 2023, a la señora Cintia Fabiola Macharés Sáenz, con DNI 44831080, tipo de moneda soles. El fallecido es quien en vida fue la señorita Catherine Yolanda Gómez Macharé, el día 24 de marzo del año 2023. Aquí se hace precisión de los conceptos de gasto. Esto es una unidad de un ataúd cuyo valor monetario es de 700 soles, así como el servicio del traslado al cementerio, cuyo monto total es de 300 soles, haciendo un importe absoluto de 1.000 soles. Bien, se cancela, conforme se puede apreciar, de sello impregnado el 29 de marzo del año 2023. Bien, señoritas miembros del colegiado, aquí podemos apreciar, pues, de manera clara
el daño emergente. Esto es la disminución de el valor monetario, ¿no? La disminución de los bienes patrimoniales que habría tenido la familia estipulado en monedas, un gasto por el sepelio, valorizado en 1.000 soles. Muchas gracias, doctora. Defensa del acusado. No voy a formular observación, señorita magistrada. Ya, correcto. Entonces hemos concluido con la actividad probatoria. Pasaríamos a lo que es los alegatos finales. Pregunto a los sujetos procesales si están preparados para sus alegatos finales. Sí, doctora, preparada. Ya. Doctora, Dígame. entonces, yo sí voy a solicitar la reprogramación ya que tengo otra audiencia. En este caso, el expediente 5111-2023-3 en el 13 juzgado de investigación preparatoria, un control de acusación. ¿A qué hora es su audiencia? En unos minutos, doctora. Lo que pasa es que son 20 acusados, por lo cual requiero de tiempo. En este caso está programada para las 11 de la mañana. Ya. Bueno, ok. Es entendible la solicitud de la defensa. El juzgado, bueno, quería avanzar porque tenemos tenemos agendada con el penal de aquí al lunes. Por eso, y no tenemos otras fechas separadas. Previamente tenemos que separar las fechas con el penal. Entonces, bueno, tendríamos que agendarlo para... Claudia, confírmame de todas maneras la fecha, y yo tengo anotado el 30 de septiembre a las 9:30. Sí, correcto, doctora. A ver, Sí, y ahí la siguiente fecha... 10 de la mañana es. 30 de septiembre a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, ya. Y la siguiente fecha es el 1 de octubre a la 1. Sí, doctora. Correcto. Entonces... sí, tiene razón, las 10 de la mañana. Ya, entonces le vamos a dar las dos fechas. El 30 de septiembre a las 10 de la mañana serían para los alegatos finales, y el día 1 de octubre a la 1 de la tarde estaríamos llevando ya la resolución respecto a la reparación civil. Le notificamos entonces a los sujetos procesales con los mismos apercibimientos que ustedes ya conocen desde el auto de citación de juicio oral. Actor civil. Sí, señorita magistrada, nada más para precisar que la siguiente sesión, está bien, se van a llevar los alegatos finales, pero también, conforme se había estipulado antes, por favor pediría unos momentos para que la parte agraviada pueda dar sus alegatos también, ¿no? Sí. Hacer usted la palabra. Muchas gracias. Agraviada, y también el acusado su autodefensa respecto a este extremo que estamos debatiendo. Entonces, le dio su conformidad, ¿verdad? Defensa del acusado. Conforme, doctora. Bien. Los demás sujetos procesales están debidamente notificados. La señora ya se le indicó, señora, para el día 30 de septiembre, si usted quiere hacer el uso de la palabra, igualmente el acusado. Cerramos el sistema, entonces 10:50 del día 23 de septiembre. Buenos días. Buen día. Muchas gracias, buenos días.